Canciller, usted me niega rotundamente que haya infiltrados de grupos afines al gobierno o de las mismas fuerzas gubernamentales para provocar estas situaciones de desorden y violencia. Aquellos que llegaron a la casa del gobernador en Táchira estaban tapados, tenían las caras tapadas y se les calificó como estudiantes, pero usted no tenía una identificación y nadie la tuvo acerca de quiénes estaban ahí y si en verdad eran estudiantes. No hay infiltrados, esto todo es una mentira, son unas blancas palomas, estos grupos afines al gobierno. En primer lugar, los grupos que están protestando son de la oposición. Aquí no hay grupos del gobierno protestando en la calle. Hay grupos de la oposición que han sido convocados abiertamente por los medios de comunicación social a derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tú deberías tomar, si eres un periodista objetivo, tomar las declaraciones del señor Leopoldo López a lo largo de estas últimas 3 semanas y luego también contrastarla no con nuestra opinión, con la opinión de otros líderes de la oposición que venían denunciando este plan de violencia liderizado por el señor Leopoldo López. Todas esas manifestaciones han sido convocadas abiertamente por los medios de comunicación social con la intención de derrocar, y así han sido convocadas, al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Si tú solo quieres creer la versión de la oposición, bueno, es tu derecho a creerlo, pero la objetividad en el periodismo es fundamental. Yo te pido que entonces investigues en profundidad la situación. Precisamente por investigación y por compromiso, es que cuando yo le hablo de que tenemos pruebas y testimonios, como de que han participado grupos de los Tupamaro en estos eventos, es que se lo estoy preguntando. Me parece que el que estudió periodismo aquí fui yo. No sé si usted estudió periodismo, pero de lo que yo le hablo tengo pruebas. Y si quieres se las envío, a lo mejor ayudaría mucho. ¿Por qué te vas a alterar? ¿Por qué te vas a alterar? No estoy alterado, estoy aclarándole a usted. Si tú tienes pruebas, bueno, agradezco las remitas, ¿no?, a los órganos competentes de la justicia venezolana para que sean verificadas, ¿no? Yo no las tengo, ni sé si tú las tienes. Bueno, no tengo aquí. ¿Usted las quiere? Yo se las hago llegar. ¿Usted las quiere? Házmelas llegar y después yo te puedo dar una entrevista, quizás cuando tú estés más calmado y puedas entender, bueno, de las razones que yo te estoy explicando. Yo estoy calmado y la entrevista que usted me está dando es válida porque no es que se crea, es que se pide explicación y es lo que le estoy pidiendo, te la estoy explicando, pero tú quieres que yo valide la versión que la oposición venezolana te ha dado a ti. No, yo no le pido que valide nada, yo le pido que me explique. Hay una realidad que está graficada y que efectivamente, y que está evidenciada, grabada, de quienes abiertamente están llamando a derrocar al gobierno por la vía violenta. Hoy mismo, en este momento, esos mismos sectores están llamando a continuar la protesta violenta hasta que el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo derroque. Son esos infiltrados. ¿Es Leopoldo López un infiltrado del gobierno bolivariano para convocar a derrocar al propio gobierno bolivariano? No, pero yo no le hablo a ese... Un poco de lógica, yo no le hablo a ese nivel. En tus preguntas, ¿sí? Canciller, yo no le hablo a ese nivel, el que le pido que sea racional es usted. Estoy hablando a nivel calle, por favor. No seamos tan inocentes como para no saber, no me diga que usted no entiende. Bueno, porque yo le estoy preguntando, infiltrados a nivel calle, por favor. Tú tienes una actitud de prejuicio hacia el gobierno bolivariano y efectivamente tú estás... O sea, sí lo siente usted, lo siento mucho, pero no es así. Tú has dicho que a ti no te consta que los que atacaron la casa del gobernador no eran miembros del gobierno. Tú has visto la ligereza de tu afirmación. ¿Dónde están las pruebas? No me consta, como a usted no le consta que eran estudiantes. Mira, se me cayó el audífono. Le decía, canciller, no me consta, como a usted no le consta que eran estudiantes. Es decir, ellos no traían colgado un carné que decía estudiante de tal universidad ni nada. No le consta a usted yo te digo algo. Muchos de ellos fueron capturados y efectivamente son activistas de la oposición en el estado Táchira y están detenidos en este momento. Eso no es una prueba valedera. Parte de los que asediaron la residencia del gobernador del estado Táchira fueron capturados durante sus acciones violentas, están a la orden de la fiscalía detenidos y son reconocidos activistas de los movimientos fascistas y violentos en el estado Táchira. Eso que dice usted es cierto,
3 de ellos fueron detenidos, 2 de ellos los hermanos Manrique, y en testimonio de parte de su padre nos aseguró que estaban en reunión con la primera dama del estado Táchira y su testimonio los podría dejar en libertad. Sin embargo, nadie se ha manifestado al respecto. En el momento en que ocurrían los hechos, ellos se encontraban en reunión. No sé si ya lo verificaron. Estaban preñados de buena voluntad cuando derrocaron al comandante Hugo Chávez el 11 de abril, ¿no? Entonces, yo lo que te pido es que está bien, si tú quieres creer una versión, bueno, créela, pero yo te estoy respondiendo en base a las informaciones de policía, de los órganos del poder público que tiene el gobierno venezolano. Y yo lo que le estoy preguntando a usted, que no me ha dado respuesta, es en el sentido de los infiltrados de un bando o del otro. Si no es esto una posibilidad, cuando no se tiene una identificación clara de quiénes son los que están ahí. Los que han generado la violencia en estos días han sido activistas de la oposición y más concretamente del Partido Voluntad Popular de Leopoldo López, activistas reconocidos y que públicamente han llamado a la violencia y la han ejercido. Canciller, ¿usted sigue pensando que CNN tiene una actitud vergonzosa, que promovemos la violencia y que cubrimos con manto de impunidad al señor Leopoldo López y lo presentamos como un héroe de la democracia venezolana? ¿Usted sigue pensando eso? Me lo acabas de demostrar a lo largo de toda tu entrevista, donde has intentado ocultar los graves hechos de violencia promovidos por Leopoldo López con la destrucción de un poder público de la República Bolivariana de Venezuela, donde resultaron 2 venezolanos asesinados, ¿no? De manera que bueno, en realidad son 3. A lo largo de toda la entrevista ha sido un ejercicio de cubrir los graves hechos de violencia que el grupo fascista liderizado por el señor Leopoldo López ha protagonizado en Venezuela has intentado atribuirle esos hechos al gobierno venezolano. Lo he escuchado y lo he dejado dar su perspectiva, le doy la mía. A mí me parece que toda la entrevista ha sido una forma de desacreditar y no hacer caso a otras circunstancias porque simple y sencillamente me dice que no las ha visto, pero ahí están. Es su opinión. Es su opinión. Tú me dices que tus pruebas son policías armados. Ya te di respuesta a eso. Los policías en todas las partes del mundo están armados. Los policías están obligados, es su competencia controlar manifestaciones violentas. Eso es lo que ha hecho nuestra policía. Ninguno de nuestras policías ha asesinado a ningún manifestante, aun cuando estos estén en hechos de violencia. Esa es la realidad. Tú no tendrías manera de probar otra cosa porque es lo que en realidad ha pasado. No tendría manera de probar otra cosa. Sí tengo, se la voy a mandar para que usted la pueda ver y bueno, que se haga la investigación pertinente. Habían estado mencionando que se estaba escondiendo Leopoldo López. ¿Usted piensa que se está escondiendo todavía o ya sabe que está en su casa valorando todo con sus abogados? Leopoldo López es, como todo fascista, un cobarde, que luego de convocar a la violencia y sacrificar a venezolanos, militantes de ambas opciones políticas que ejercen en Venezuela, luego se cubre bajo el manto de la supuesta persecución política, ¿no? Si fuera un líder valiente, debería presentarse ante la Fiscalía General de la República y explicar por qué la convocatoria que durante 15 días hizo para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro desembocaron en los hechos de violencia con un saldo lamentable de muertos y heridos y instituciones públicas totalmente destruidas. Creo que es lo que debe hacer un líder responsable. Canciller, hay una orden de aprehensión contra Leopoldo López, hay estudiantes, líderes estudiantiles detenidos, pero hay asesinos sueltos en la calle que han terminado con la vida de 3 venezolanos. ¿Por qué son tan expeditos para detener a estos, el opositor, los líderes estudiantiles, pero no para detener a los asesinos de 3 venezolanos? Bueno, porque quizás detrás de esos líderes podemos llegar a los asesinos de 3 venezolanos. Aunque haya algunas evidencias fotográficas donde hay personas con arma en la mano, ¿no pueden identificarlos tan rápido? Claro que podemos hacerlo y lo hemos hecho. Aquí en Venezuela ningún
hecho de violencia política ha quedado impune. Y lamentablemente siempre los responsables han sido sectores opositores, como quedó demostrado en el 2002, como quedó demostrado en el 2004, donde fundamentalmente estas manifestaciones siempre han sido o tenido como común denominador el liderazgo del señor Leopoldo López.